Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en mi columna de Episodios Mexicanos, abordaremos un momento de esos extraños de la historia en los que México tomó decisiones, digamos, en sentido contrario a los Estados Unidos. Esto rara vez ocurre, pero el 7 de febrero de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la legalización de las drogas en México. Este fue un cambio absolutamente radical y contrario a la política de los Estados Unidos, pero estaba basado en los estudios de un doctor muy prestigiado, un prestigiado médico de la época, Leopoldo Salazar Viniera, que había estudiado las consecuencias de salud, de las consecuencias sociales, económicas y de las políticas públicas del tema del consumo de drogas y las políticas públicas al respecto. De tal manera que concluía, después de sus estudios del costo-beneficio, que era mucho mejor, más barato, menos costoso socialmente y digamos que disminuía los índices de violencia y de inseguridad el hecho de legalizar las drogas. Así que de febrero de 1940 hasta junio de 1900 de ese año, las drogas en México fueron legalizadas. De tal manera que, siguiendo las recomendaciones de este doctor, el presidente Lázaro Cárdenas dispuso que la Secretaría de Salubridad estableciera dispensarios médicos en las principales ciudades para distribuir, digamos, después de un registro, análisis, examinación y después seguimiento, a todos los adictos que se adscribieran al programa y acudieran a estos dispensarios, les sería provista su dosis de droga, particularmente morfina y heroína, que eran las más difíciles de obtener y eran las más, digamos, caras y difíciles de establecer, digamos, una producción propia. Entonces, en el caso de la marihuana, pues básicamente se le toleró, no hubo ninguna medida ni prohibitiva ni de legalización, simplemente se le toleraba. Todavía en los años 30 había algunos fumaderos de marihuana en la ciudad y que pues, eran prácticamente pues, tolerados. El asunto está en que Estados Unidos no le gustó esta medida, amenazó a México con cancelar o suspender la importación, la provisión de medicinas y porque, bueno, para Estados Unidos era importantísimo mantener el control del mercado de la producción de opio, de morfina y heroína, porque son elementos que se estaban utilizando en el frente de guerra en la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que pues el monopolio y el control de estas sustancias o de estas plantas pues era vital para los Estados Unidos. Por eso digamos, impidieron que México mantuviera esta política de regulación y de legalización de las drogas. El balance, digamos, de esta política fue que disminuyó la violencia, obviamente se desactivó el narcotráfico, porque los adictos ya acudían a los dispensarios médicos en lugar de los distribuidores de droga, dealers o como se les llame, y bueno, pues esto disminuyó las ganancias de los narcotraficantes y prácticamente comenzaba el desmantelamiento de la industria del narcotráfico. Esta experiencia a la luz de la crisis que estamos viviendo de seguridad y de violencia hoy en México, pues podrían llevarnos a pensar que esta política de regulación y legalización de las drogas desde una perspectiva médica, es decir, ver a los adictos como enfermos y no como criminales, podría ayudar a que la crisis de violencia en nuestro país pudiera ser superada a partir de medidas como estas, no el prohibicionismo ni la militarización, que no han llevado a ninguna solución, simplemente han acrecentado las consecuencias sociales, 1 millón de víctimas, más de 215,000 muertos y bueno, pues más de 33,000 desaparecidos en los últimos 10 años, de tal manera que esta política es una política criminal y que no ayuda ni a disminuir el consumo de drogas, ni a disminuir la violencia y por el contrario está minando las bases de la convivencia y del Estado mexicano.